Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre los moluscos, el proceso de reproducción y las técnicas de estimulación. Mi nombre es Emily Zambrano y vamos a empezar con los moluscos bivalvos. La reproducción de los moluscos bivalvos. Los bivalvos son especies unisexuales y es frecuente entre ellos los más diversos tipos de hermafroditismo. Son muy raros en este grupo los casos de dimorfismo sexual y entre las especies de interés en la acuicultura, solo el mejillón lo presenta. Como podemos observar en la imagen, el que está de color más blanquecino es macho y el que es de color más rojizo es hembra. Según la COE, se pueden identificar cuatro formas de hermafroditismo. El primero sería el hermafroditismo funcional o simultáneo, y este consiste en la producción de gametos tanto masculinos como femeninos al unísono, es decir, al mismo tiempo en el mismo individuo. Lo que en algunas especies no es simultáneo sería la expulsión de gametos para así evitar la autofecundación. Tenemos el hermafroditismo rítmico o consecutivo, que consiste en un solo cambio de sexo durante todo el ciclo vital del organismo, siendo, por ejemplo, una fase juvenil de macho y una fase adulta de hembra, que sería un ejemplo de esto. El hermafroditismo alternativo, el número 4, consiste en cambios en intervalos de tiempo errados. Esto quiere decir que una misma fase sexual se mantiene durante todo el periodo de puesta y este individuo no cambia de sexo sino hasta el siguiente periodo de puesta. Bien, las gónadas de los lamelibranquios se originan a partir de células mesodérmicas que están localizados en la región posterior del cuerpo por debajo del pericardio. Aquí se producen células que se multiplican y se dividen. Estas células se dividen y se ubican en una manera opuesta, pero de forma simétrica. Y estos invaden el tejido conjuntivo para formar un conjunto de tubos y folículos que son característicos de los bivalvos. La gametogénesis, en el desarrollo de la gónada, el desarrollo de la gónada es muy precoz en los lamellibranquios. Las células son semejantes tanto en los machos como en las hembras, y aquí se dividen profusamente dando lugar a las espermatogonias y a las ovogonias correspondientemente, claro. Bueno, la ovogénesis propiamente dicha comienza con la aparición de las ovogonias primarias. Luego, estos se transforman en ovogonias, estas dan lugar a las ovogonias secundarias, que poseen un núcleo más claro y empieza a crecer la célula, eh, se da lugar a los ovocitos y esta crece hasta la vitelogénesis, donde el núcleo ya ha aumentado de tamaño. Y cuando finalmente la célula está madura, el ovocito es totalmente redondo. En los machos, las espermatogonias primarias se diferencian de las células madres por tener un tamaño mucho más pequeño y un núcleo mucho más diferenciado, o más claramente diferenciado. Después de una serie de divisiones se originan las espermatogonias secundarias, que dan lugar a los espermatocitos de primer orden, y estos a su vez se transforman en espermatocitos de segundo orden, que quedan libres en los folículos formando una banda concéntrica sobre la capa de espermatogonias. El proceso de la gametogénesis es más complejo en el caso de especies hermafroditas como Ostrea edulis. Lo que podemos observar a la izquierda es esta, pues, la Ostra europea, que presenta un hermafroditismo alternativo, y del lado derecho está la almeja, que tiene un hermafroditismo simultáneo. Y bueno, determinación del ciclo reproductivo. Aquí tenemos 4 etapas que son la gónada en desarrollo, que ya lo hablamos, la gónada madura, gónada en periodo de puesta, gónada desobada o en reposo. Hay factores que determinan tanto la gónada en periodo de puesta como en el desove, y estos factores son la temperatura, el alimento, la salinidad, la luz y las mareas, siendo estas últimas tres
las menos estudiadas, las menos conocidas. También tenemos métodos experimentales para provocar la emisión de gametos, la variación de la temperatura, adición de gametos, choques físicos y químicos. La variación de la temperatura, tenemos un ejemplo que es como el experimento que se hizo en la Universidad Experimental Francisco de Miranda, en donde se tomaron 50 ejemplares del guacuco, y de la temperatura a 30 grados centígrados, elevaron la temperatura del agua a 30 grados centígrados y luego mantuvieron esta temperatura durante 30 minutos y la cambiaron a 22 grados centígrados, la redujeron, y esta vez también por 30 minutos la mantuvieron y repitieron este procedimiento 2 veces por cada temperatura. Y los resultados fueron muy favorables. También, por ejemplo, en los choques químicos, físicos o químicos, dentro de los químicos sería, por ejemplo, la inyección de serotonina. Dentro del desarrollo embrionario, tenemos una serie de procesos en los que destaca la maduración, fecundación y segmentación. Podemos observar en el esquema del proceso de fecundación del ovocito por los espermatozoides y de las primeras divisiones del desarrollo embrionario que dan lugar a la mórula. Y continuamos con el desarrollo larvario. El desarrollo larvario, en el primer estadio, es el de la larva trocófora, la cual todavía no ha desarrollado su concha, se desplaza utilizando una corona de cilios y se alimenta del huevo. Luego, esta se transforma a la larva Beliger D. Esta larva se llama así, larva en D, porque su concha forma un ángulo recto que tiene, bueno, la forma de una D. Esta larva se transforma a la larva umbonada, que es un poco más redondeada. Y por último tenemos la larva pedibeliger, perdón. Esta larva ya se caracteriza por el desarrollo del pie, por poseer la capacidad de asentarse, y el asentamiento supone un cambio importante, que es el de la vida planctónica en la columna de agua a la residencia permanente en el sustrato. Una vez asentadas las larvas, estas larvas sufren una metamorfosis que consiste en la pérdida del velo y el desarrollo de la estructura interna característica de un mejillón adulto. Y estos son los que denominamos, pues, los juveniles. De aquí los juveniles ya solo secretan la concha, cuentan con un sistema digestivo completo y una estructura llamada velo que les permite nadar y alimentarse filtrando las partículas en suspensión. Perdón. También tenemos factores que influyen en el desarrollo larvario, como son la cantidad y calidad de alimento, la temperatura, salinidad, pH y la densidad de las larvas en el cultivo en sí. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los moluscos cefalópodos. Cerca de 1000 especies, distribuidas en 43 familias, componen el número total de los cefalópodos vivientes. Y estos están representados en la fauna de casi todo el mundo. Los cefalópodos no tienen una reproducción asexual. Estos son dioicos, es decir, que presentan sexos separados. En los moluscos hay dos tipos de huevos, unos con escaso vitelo, repartidos por igual, que son los huevos isolecíticos, y los otros son los huevos telolecíticos, en donde el vitelo es abundante, se acumula en el polo vegetativo de la célula, rodeado por el polo animal. Tenemos también los caracteres sexuales externos en los cefalópodos decápodos. El principal carácter es el ectocotilo, que es en los machos, y consiste en uno o varios brazos con modificaciones en la forma, tamaño y tipo de ventosas que presentan estructuras derivadas de estas, como anillos, tubérculas, entre otros.
y esta forma también puede variar dependiendo de la especie. Dentro de la anatomía de los órganos reproductores tenemos el aparato genital de las hembras, que se compone de 5 partes: el ovario, el oviducto, 2 glándulas nidamentarias, un par de glándulas accesorias y el receptáculo seminal. El aparato genital masculino también puede ser dividido en 5 partes, que son el testículo, el conducto deferente, el complejo espermatofórico, el conducto eferente y el saco espermatofórico o bolsa de Needham, el cual se prolonga formando el pene. La temperatura, el ayuno y el fotoperiodo son factores que afectan a la maduración sexual. Altas temperaturas e intensidades luminosas débiles o periodos de iluminación breves producen elevadas tasas de crecimiento de la gónada y la maduración sexual. Periodos de por lo menos 12 horas de oscuridad son necesarios para que las glándulas nidamentarias maduren. Cuando se emplean fotoperiodos de mayor duración, la maduración se vuelve más lenta, la maduración se vuelve más lenta y fotoperiodos de 23 horas de luz prácticamente la impiden. Para estimular la para estimular la puesta, se precisan fotoperiodos largos. Bueno, se colgó. Perdón, ya. Decía que también el ayuno es otro de los factores que afectan a la maduración sexual, ya que se ha comprobado que el ayuno produce una maduración precoz en las hembras. Y bueno, aquí tenemos la cópula, fecundación y puesta. Antes de la cópula hay un cortejo previo para identificarse como miembros de la misma especie. Durante ella, el macho pasa a la hembra espermatóforos que recoge al salir del sifón mediante el ectocotilo. La fecundación se produce al salir los óvulos protegidos a la cavidad palial y la hembra los deposita en el fondo. La hembra produce una cubierta calcárea que mantiene sujeta con 2 brazos y en la que se produce una incubación de los huevos. Tras la puesta, en general, una protección de los huevos se produce, ¿ya? Y el desarrollo es directo. Aquí sucede algo que cuando ya se produce la puesta, no, perdón, cuando se produce la reproducción de estos organismos, ambos parentales mueren. Después de la puesta, empiezan a tener varios síntomas, digamos, como que se hacen más descoordinados, las córneas se vuelve opaca, se desprenden ventosas de los brazos, los animales acaban muriendo a pocos días de la puesta, presentando una completa degeneración de las vísceras. La causa de este cambio fisiológico tan brusco es desconocida, pero cada vez se tienen más evidencias de que corresponde a importantes cambios bioquímicos de los centros cerebrales. La reproducción en los cefalópodos octópodos. Como en todos los cefalópodos, en los octópodos los sexos están separados. En la mayoría de los casos, los machos y las hembras son muy parecidos, aunque entre los octópodos pelágicos el caso de dimorfismo sexual es muy acusado. En los octópodos la fecundación es interna. Los espermatóforos son colocados por el macho en el interior de la cavidad palial de la hembra, generalmente sirviéndose de un brazo especializado o ectocotilo, que ya mencionamos anteriormente. Y la morfología del ectocotilo varía según la especie, como podemos observar en la imagen.
Ya, la anatomía de los órganos reproductores. Aquí podemos observar en la figura 5 en la anatomía de la hembra y en la figura 6 la anatomía del macho. El desarrollo de la gónada de los octópodos no se conoce tan bien como el de los decápodos, pero parecen seguir sus mismas pautas. Y algo similar ocurre también con la gametogénesis. Durante la cópula, fecundación y puesta, eh, en la cópula, el macho introduce el brazo ectocotilizado en la cavidad parial de la hembra y deposita en ella los espermatozoides. Eh, los pulpos son muy promiscuos, igual que en otras especies de cefalópodos. Y aquí probablemente haya competencia espermática. ¿Y qué es la competencia espermática? Esto consiste en que el esperma de un macho puede ser retirada por el esperma de otro macho que copule más tarde. Y tras la fecundación, la hembra busca un lugar como para protegerse, por decir una cueva, que tenga suficiente amplitud y sea fácil de ocultar y defender. La hembra luego es la que se dedica al desarrollo embrionario, que tiene una duración de, perdón, tiene una duración de 4 meses y dependiendo dependiendo de la temperatura del agua, puede durar entre 1 o 4 meses. Y durante este tiempo, la hembra permanece acantonada en su guarida, aireando, limpiando y protegiendo la puesta. No se alimenta, sino que aprovecha las sustancias de reserva que tiene para sobrevivir. Y cuando el embrión por fin alcanza el tamaño apropiado, dentro del huevo, el saco vitelino ya está consumido por completo, entonces la hembra, y se produce la eclosión, la hembra ya agotada, la madre agotada y desgastada, muere, termina muriendo. Un pulpo recién nacido es morfológicamente semejante a un pulpo adulto. El desarrollo embrionario es directo y no hay metamorfosis con distintas etapas larvarias como ocurre con los demás moluscos. Esta fase del ciclo biológico del pulpo se denomina paralarva. Después de un periodo más o menos prolongado de vida planctónica en aguas profundas, las paralarvas se acercan a la costa y se asientan en el fondo. Esto sería la reproducción de ellos. Ya, a continuación. Y bueno, a continuación los moluscos gasterópodos pozobranquios. La subclase de los pozobranquios está representada por caracoles que tienen opérculo, aunque falta en adultos de ciertas especies. Sus larvos peliger los conservan hasta la metamorfosis. Los pozobranquios se dividen, como podemos observar en el gráfico, en 3 órdenes: los arqueogasterópodos, mesogasterópodos y neogasterópodos. En los arqueogasterópodos son los más primitivos, existiendo solo una gónada que desemboca sus productos en el riñón derecho de este y este a la cavidad palial donde se expulsarán al medio ambiente. La fecundación es externa, los huevos fecundados se alimentan en el fondo y entre 10 y 24 horas sale la larva trocófora planctónica, que luego se transforma en una Belliger, que finalmente se fija en el substrato. De ahí los mesogasterópodos son el grupo más numeroso de especies, y el más variado en cuanto a su biología. Generalmente la fertilización es por cópula, pero hay casos de hermafroditismo, partiogénesis y muchas especies producen cápsulas de espermatozoides que nadan activamente en busca de una hembra. Finalmente, los neogasterópodos son los gasterópodos más recientes y evolucionados, cuyo comportamiento es básicamente similar al de los mesogasterópodos. Y bueno, tenemos la reproducción sexual dada por el dimorfismo y el hermafroditismo.
En algunas especies de gasterópodos, el peristoma es mayor en las hembras. En la mayoría de especies de mesogasterópodos y neogasterópodos, el sexo se puede determinar por la presencia o ausencia de pene, fácilmente visible, sobre el largo derecho del animal. Y dentro del hermafroditismo, la mayoría de los opistobranquios y pulmonados son hermafroditas, mientras que solo algunas especies de prostobranquios muestran cierta tendencia al hermafroditismo, tales como los géneros Patella, Diora, entre otros. Ya, en la gametogénesis tenemos 5 estados, como podemos observar, el estado de latencia, durante la cual no se puede distinguir el sexo de los animales, el estado de recuperación, cuando se dividen las protogonias y espermatogonias, el estado prematuro, en el que empiezan a madurar los espermatocitos y las ovogonias, el estado maduro, durante la cual se produce la maduración de los gametos, y el estado de puesta, en el que los ovocitos y espermatozoides están listos para su expulsión. Y bueno, en el desarrollo tenemos la fecundación. En los arqueogasterópodos la fecundación es externa. La fertilización se produce directamente en el agua de mar, donde los espermatozoides nadan en busca de los huevos de las hembras y que las hembras han depositado sobre el fondo. En los mesogasterópodos y neogasterópodos la fecundación es interna. Eh, las hembras, después de la cópula, tienen el esperma almacenado en el conducto deferente, de tal forma que los huevos se van fecundando a medida que pasan hacia el conducto, hacia el oviducto paleal. Los pozobranquios tienen dos tipos de larvas, que son la trocófora, típica de los arqueogasterópodos, y la Belliger, que se encuentra en los arqueogasterópodos, mesogasterópodos y algunos neogasterópodos. También tenemos la larva Belliger en los mesogasterópodos y neogasterópodos, siendo el único estado larvario. Y en los arqueogasterópodos, esta larva no toma alimento en absoluto, pero después de la fijación del sustrato se le forma la boca y se arrastra en busca de diatomeas bentónicas. Finalmente tenemos la larva equinóspira. En algunos mesogasterópodos se forma una larva Belliger distinta de la convencional. Esta posee dos conchas concéntricas, una externamente transparente y otra interna que alberga el animal. Y entre las dos conchas que queda un espacio lleno de agua de mar, que según se cree controla la flotación de la larva. La equinóspira permanece varias semanas en el plancton, alimentándose activamente. Y este tipo de larva es característico de varias especies como la Melaria perspicua, entre otras. Y bueno, hasta aquí, muchas gracias por la atención. Como hemos podido llegar a la conclusión de que todos estos bivalvos tienen varias similitudes dentro de su desarrollo. Gracias.